Hola futuros colegas, ¿cómo están? Espero que muy bien, estudiando me imagino. Y el día de hoy vamos a hacer también un repaso que espero que les ayude para comprender un poco mejor también el estudio de lo que es la semiología, lo que es la clínica, sobre la neuroanatomía. ¿Y qué vamos a estudiar acá específicamente? Vamos a estudiar al cerebro. Vamos a hacer un breve repaso. No vamos a hacer una anatomía descriptiva ni una anatomía topográfica, sino más bien una anatomía clínica. ¿Sí? Hacer un breve recorrido y repaso y refrescar un poco la memoria sobre los contenidos de anatomía que ustedes seguramente ya tienen y empezar a relacionarlos con las funciones y también poder empezar a pensar qué cosas nosotros podemos encontrarnos cuando hay una lesión de alguna de estas regiones cerebrales en la clínica, ¿sí? Pero para empezar a estudiar lo que es la neuroanatomía clínica del cerebro, primero nos tenemos que acordar un poco de dónde está. Y básicamente el cerebro, ustedes muy bien saben que está en el cráneo. Y específicamente en dónde. En el endocráneo se va a apoyar, que este es el piso del endocráneo. Y conteníamos acá, o tienen, mejor dicho, acá tres fosas. Una fosa anterior, una fosa media y una fosa posterior, donde va a estar descansando distintas partes del cerebro. Bueno, además, ¿qué nos encontrábamos acá? Que en la zona media de la fosa anterior vamos a encontrar una apófisis que se llama apófisis cristagalis y una lámina cribosa. Esta lámina cribosa, recuerden también que tiene poros, por esos poros pasan los filetes nerviosos del primer par craneal. Y además nosotros si seguimos viendo en la línea media, vamos a encontrarnos en la fosa posterior a este agujero que se llama agujero magno, ¿sí? Agujero grande, por donde va a estar descansando el tronco encefálico básicamente y va a seguir su continuidad con la médula. Y en la fosa media, lo que vemos acá en rojo, nos encontrábamos con esta región del cuerpo del esfenoides, en donde se llama o se denomina silla turca y va a descansar una glándula muy importante que es la glándula de la hipófisis. Sí, la glándula hipófisis, mejor dicho. Entonces, tres fosas con distintos accidentes. Acá pueden seguir ustedes viendo y estudiando los distintos accidentes que tienen, los huesos que conforman el cráneo, por donde van a pasar los nervios de los pares craneales y demás. Pero a grandes rasgos recuerden esto. ¿Dónde va a estar el cerebro acá? Bueno, sobre el piso de la fosa anterior va a estar reposando la cara inferior del lóbulo frontal, ¿sí? Recuerden bien, del lóbulo frontal. Cuando vamos a la fosa media, nos vamos a encontrar que está descansando en esta fosa media la cara inferior del lóbulo temporal. Y en la fosa posterior, que acá está siempre la trampa que muchas veces cuando van a rendir neuroanatomía sucede, es que en la fosa posterior no está descansando sobre este piso el lóbulo occipital, sino que nos vamos a encontrar con el cerebelo. Y por encima del cerebelo, por encima de la tienda del cerebelo va a estar el lóbulo occipital. Eso siempre, acuérdenselo, lo tienen que tener en cuenta porque es algo muy importante, ¿sí? Ahora vemos una cara o un corte sagital, mejor dicho, del cráneo, a donde vemos los distintos pisos, anterior, medio y posterior, o sea, las distintas fosas. Este es el cuerpo del esfenoides. Fíjense acá la silla turca. Acá va a estar la glándula hipófisis. Estos agujeritos, recuerden, son cámaras aéreas que son los senos, ¿sí? Los senos frontales en este caso, a tenerlo en cuenta también, ¿sí? Esto, si bien no lo vamos a desarrollar, pero los senos maxilares, frontales, la lámina cribosa,
Bueno, las estructuras del oído son importantes porque pueden ser eh, lugares donde se presentan infecciones y eso puede llegar a invadir, o sea, una puerta de entrada en la invasión de microorganismos a nivel cerebral. ¿Sí? Pero ténganlo en cuenta solamente como detalle. Si vemos por dentro, vamos a encontrar el cerebro. Fíjense que acá está descansando, como les dije. Fosa anterior, cara inferior del lóbulo frontal. Fosa media, cara inferior del lóbulo temporal. Y acá, en la fosa posterior, nos vamos a encontrar el cerebelo. Y por encima del cerebelo, al lóbulo occipital. ¿Qué nos encontrábamos acá? Que lo vamos a ver más adelante también. Nos encontrábamos dos cisuras. Recuerden siempre una cisura horizontal, que es la cisura de Silvio, y una cisura vertical, que va un poquito más adelante, no me salió muy bien ahí, que es la cisura de Rolando. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que ver? Acá estamos viendo la cara inferior. Cara inferior del encéfalo, no del cerebro, del encéfalo. Cara inferior. Vamos a describir, siempre recuerden el orden. Describimos, no es un orden específico, siempre recuerden seguir un orden, ¿sí? Para poder representárselo mentalmente también a estas estructuras. Si vamos a hablar del encéfalo, porque no estamos nombrando solamente estructuras cerebrales, vamos a decir que estamos viendo una cara inferior y desde adelante hacia atrás nos encontramos con la cara inferior del lóbulo frontal, donde presenta además en su región medial a lo que son la cintilla y bulbo olfatorios. Nos vamos a encontrar en la zona media, acá al quiasma óptico con las cintillas ópticas. A los costados nos encontramos con los polos anteriores del lóbulo temporal y cara inferior del lóbulo temporal, ¿sí? Y si vamos más hacia atrás, sin entrar en demasiados detalles, acá esto lo repasarán ustedes, vamos a encontrar básicamente el tronco encefálico con el resto de las emergencias de los pares craneales. Y por los costados vamos a encontrarnos con lo que es el cerebelo, y más por detrás vamos a encontrarnos apenitas que se ve la cara inferior del lóbulo occipital. Este es un preparado anatómico, un corte sagital de la cabeza. Vean acá los senos frontales que le comentaba anteriormente, ¿sí? Nos vamos a encontrar el seno esfenoidal también a tener en cuenta. Y vamos a lo que nos interesa. Vamos a encontrarnos acá el sistema nervioso. Cara medial del hemisferio cerebral, donde tenemos el lóbulo frontal, lóbulo parietal y lóbulo occipital. Estamos viendo acá el cuerpo calloso. Estamos viendo acá al tálamo, al tronco encefálico, con sus distintas partes, respectivas partes. Encontramos al cerebelo y a la médula espinal. Cuestión a tener en cuenta, acá este espacio que vemos acá era el cuarto ventrículo. A tener en cuenta siempre eso, que muchas veces se lo suelen confundir, ¿sí? El cuarto ventrículo lo tendríamos en esta parte. Entonces, ¿qué tenemos que saber de todo esto? ¿Qué tenemos que recordar? Bueno, recuerden sus partes, con qué se relaciona la topografía, sobre todo la relación con distintas estructuras del cráneo, ¿sí? Como vemos acá. Fíjense, esta relación es muy importante, el diente del axis, la apófisis odontoides, donde muchas veces las fracturas por traumatismos cervicales puede generar, o la luxación de esta apófisis, compresión de los centros respiratorios a nivel del sistema nervioso, y eso llevar a lo que es la muerte, ¿sí? Pero siempre cuando vean un preparado anatómico intenten de identificar las distintas estructuras que van a ir viendo, o que están viendo. Acá vemos una imagen aumentada
de esta zona particular que le estaba contando, ¿no? La apófisis odontoides, el tronco encefálico. Fíjense acá también cómo está la amígdala cerebelosa, cerca del foramen magno. Esto es importante tener en cuenta porque muchas veces en distintas patologías esto puede llegar a descender y generar también muerte por compresión de esta región del tronco encefálico, ¿sí? Por herniación de estas estructuras cerebelosas. Entonces, a tener en cuenta eso también, a tener en cuenta el cuarto ventrículo, recuerden ventrículos laterales, tercer ventrículo que también tienen que ir estudiando. ¿Mm? Esto ya lo vimos en videos anteriores, donde la tractografía es el estudio de las fibras blancas del sistema nervioso, lo que en la actualidad ustedes en la clínica no lo van a ver tanto, no es tan frecuente, pero puede aparecer. Pero sí en los estudios, sobre todo ahora los estudios de neurociencias, más allá de si la temática es de neurorehabilitación o de alguna otra temática, esto por ejemplo en mi área que es tratamiento del dolor, hay estudios que se fijan en esto, en la tractografía, si hay cambios de las propiedades físicas de la sustancia blanca y demás, a tenerlo en cuenta también que existe este estudio y que cada vez seguramente va a ser más frecuente. Fíjense cómo se ven acá los distintos haces que se pueden ir estudiando y se pueden estudiar las patologías o empezar a estudiar las patologías a partir de esos haces. Cuestiones a tener en cuenta que no vamos a profundizar acá. Para todo examen físico neurológico tenemos que recordar, aunque sea un poco, los 12 pares craneales, algo del recorrido, dónde van a estar su inervación, ¿sí? Y básicamente cómo es su evaluación. Sí, de los 12 pares craneales hay algunos que tienen un poco más de importancia para el fisioterapeuta, para el kinesiólogo que otros, pero no quiere decir que no lo tengamos que saber porque es parte del examen físico neurológico. Recuerden, primer par craneal, el nervio olfatorio, ¿sí? Segundo par craneal era el nervio óptico, o sea, el que iba a estar acá en el ojo, en la retina, ¿sí? Donde tienen sus receptores, y este nervio iba a llevar los impulsos fotoeléctricos hacia el sistema nervioso para que esto se procese a nivel cerebral y se pueda construir la imagen, básicamente la visión. Pero además el ojo está inervado por otros pares craneales que tienen acá. El tercer par craneal, que es el nervio motor ocular común, el nervio patético, el cuarto par craneal, y el sexto par craneal, que es el nervio motor ocular externo. ¿Sí? Estos tres pares craneales realizan todos los movimientos del ojo. ¿Sí? Estas dos cosas son muy importantes y creo que en fisioterapia y en kinesiología van a ser cada vez más importantes, que es dedicarse, si bien hay ya profesiones que se dedican a la rehabilitación ocular, pero en muchas áreas de la rehabilitación pueden ser muy importantes tener conocimientos sobre la reeducación visual. Otro par craneal a tener en cuenta para esta materia que ustedes están cursando, de que es semiopatología, es el quinto par craneal. Este par craneal, que es el nervio trigémino, va a estar inervando, o sea, le va a dar la inervación sensitiva a la cara y que es bastante importante porque hay una patología que es la neuralgia del trigémino, perdón, que según las ramas que se afecte o las ramas que se afecten, va a dar un dolor de tipo neuropático muy muy importante, muy discapacitante, y hay que tener en cuenta porque seguramente les va a tocar pacientes con estas patologías y hay que ir siguiéndolos, hacer rehabilitación y muchas veces acompañarlos en la cirugía. El séptimo par craneal, otro nervio importante también, ¿sí? Que lo van a ver sobre todo en los primeros años
de clínica, de asistencia, que es el séptimo par craneal, el nervio facial, que básicamente le da inervación motora a los músculos de la cara. Participa en parte con la información del gusto, ¿sí? La percepción del gusto, sobre todo el tercio anterior de la lengua, pero ustedes recuerden eso. ¿Por qué? Porque el séptimo par craneal, el nervio facial, se ve muchas veces afectado y se genera lo que se conoce como la parálisis facial. Una parálisis generalmente de una hemicara. Muchas veces se puede dar de manera bilateral. ¿Sí? He tenido pacientes con parálisis facial bilateral, no necesariamente simultánea, ¿no? Es generalmente, como es una afección de un nervio, se da de un lado, pero puede recurrir y ser recurrente en la misma hemicara o en la cara contralateral. ¿Sí? Básicamente, esta patología se cree que es por afección del nervio facial por virus, sobre todo por el herpes virus simple de tipo 1. A tener en cuenta, muy importante para la reeducación. Otro par craneal importante para el campo de la rehabilitación, que cada vez tiene más auge, es el octavo par craneal, ¿sí? Que es el nervio acústico, pero además está en relación a lo que es el equilibrio, el nervio vestibular, ¿sí? Y esto va a ser importante porque es el que nos mantiene el equilibrio, podemos mantener el equilibrio, y muchos trastornos vestibulares, o sea, de esto, específicamente de esto, terminan generando alteraciones perceptivas, junto también acá la rehabilitación vestibular, junto con la rehabilitación visual y con rehabilitación motora. Es un campo de trabajo muy interesante. Después hay otros pares craneales a tener en cuenta, ¿sí? El noveno par, que es el nervio glosofaringeo, ¿sí? Que le da inervación a la lengua y a la faringe. El décimo par craneal, que es el neumogástrico, que le da inervación básicamente a sectores de las vías aéreas y a regiones viscerales abdominales como el estómago, ¿sí? También aparte del corazón. Y el decimoprimer par craneal, que es el nervio espinal accesorio, inerva músculos del cuello, sobre todo el trapecio. Y por último, el doceavo par craneal, el nervio hipogloso, que también le da inervación motora, en este caso a la lengua, mientras que acá en el noveno, el glosofaringeo le da inervación sensitiva. Recuerden también a estudiar las emergencias de los nervios, de los pares craneales, el origen real y el origen aparente, importante tener en cuenta, y tengan también en cuenta a todo el sistema ventricular, ¿sí? El cuarto ventrículo, tercero y ventrículos laterales, porque hay patologías específicas que afectan a la circulación del líquido cefalorraquídeo, y también pueden dar patologías neurológicas, lo que muchas veces los que se dedican a neurorehabilitación van a tener que trabajar. Vamos a pasar un poquito más rápido. Este es el piso del cuarto ventrículo, a tener en cuenta estas divisiones también. Y como les decía, también es importante recordar el origen real de los pares craneales. Recordemos que el tronco encefálico, además, es una vía, podemos pensarla como una ruta en dos direcciones, donde es paso obligado de los trayectos de las haces, tanto ascendentes como descendentes del sistema nervioso. Ahora vamos específicamente al cerebro, que es como hablamos y dijimos al principio, que íbamos a mencionar algunas cuestiones del cerebro. Cara lateral. La cara lateral es básicamente la cara externa, o sea, del lado lateral,
Si hay una cara lateral, esto siempre les digo para que se acuerden. Si están aclarando de que hay una cara lateral, generalmente hay una cara medial, ¿sí? Entonces piensen, bueno, ¿qué estamos viendo? Una cara lateral del cerebro, podemos ver la cara lateral de un hemisferio, ¿sí? Pero también vamos a ver la cara medial del hemisferio o la cara inferior. Bueno, en este caso vamos a describir la cara lateral, que es todo lo que ven ustedes en naranja. O esto es una vista anterior del cerebro. Esto es una vista posterior, perdón, una vista lateral, donde vemos que, bueno, se hizo resección de parte del cráneo para que podamos ver la cara lateral eh, del cerebro. Esto adelante y esto atrás, obviamente. Bueno, vamos a ver en el piso anterior. ¿Quién estaba? El lóbulo frontal. Lóbulo frontal, por detrás el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y por el costado el lóbulo temporal. Y acá nos encontramos con el cerebelo. Fíjense acá, este es el conducto auditivo y básicamente es lo que estamos viendo acá. Ahora, ¿qué teníamos que recordar de esta cara lateral? Bueno, que hay una cisura por acá, que esta es la cisura de Rolando, que va a separar al lóbulo frontal por delante y al lóbulo parietal por detrás. Pero más importante que eso, o tan importante como eso, es que en esta circunvolución que está por delante, o sea que es... no me salió la P, ahí. Prerolándica. Y por detrás es la circunvolución post-rolándica. Entonces, post-rolándica. ¿Qué es lo que encontramos acá? En la prerolándica es la corteza motora primaria y en la post-rolándica es la corteza somatosensorial primaria. Es todo esto que mostramos acá, ¿sí? Todo eso es importante para que ustedes lo tengan en cuenta. Todo esto es la corteza motora primaria y todo esto es la corteza somatosensorial primaria. De acá surgen las neuronas que se van a afectar en la lesión de la motoneurona superior, como hemos visto en videos anteriores. Entonces, esta relación va a ser muy importante a recordar. Ahora, la cisura de Rolando era la cisura vertical, había una cisura horizontal, que es la de Silvio, que encontramos acá. Va a separar básicamente al lóbulo temporal del lóbulo parietal y el lóbulo frontal, pero importante también recordar que por dentro, cuando separamos los labios de la cisura de Silvio, nos encontramos que está un quinto lóbulo que muchas veces se olvidan de nombrarlo, que es el lóbulo de la ínsula. Lóbulos muy importantes. Bueno, vamos a hacer un breve repaso funcional de las distintas regiones cerebrales. Esto lo digo a modo muy simple, pero en realidad el funcionamiento cerebral es mucho más complejo y una función no está determinada por un área, ni siquiera por un lóbulo determinado, sino que hay redes cerebrales que están interactuando entre sí para cada función. Pero básicamente vamos a hablar de esto. Mira, el lóbulo frontal está en relación con la actividad motora, tanto externa como interna. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como contiene la corteza motora primaria, pero también otras áreas motoras como el área motora suplementaria, el área premotora, y en conjunto con otras regiones cerebrales que van a estar conformando a las redes sensoriomotoras, van a estar generando tanto la ejecución de movimientos, para decirlo de manera muy sencilla, pero también están en relación con la visualización de los movimientos, o sea, la planificación de una conducta motriz, de una acción motriz, va a estar en relación con funcionamientos de áreas muy importantes del lóbulo frontal. También el lóbulo frontal está implicado en el control, en la regulación, en el planeamiento de la conducta, ¿sí? Cómo nosotros nos comportamos con nuestro medio ambiente en una situación determinada. ¿Cómo nos regulamos? ¿Cómo regulamos las emociones? ¿Cómo regulamos esos impulsos que a veces nos llevan a actuar de una determinada manera, pero que a veces socialmente no son aceptados y tenemos que modularlos? ¿Para qué? Para adaptarnos mejor y por ende tener mejores beneficios. Básicamente poder sobrevivir a esa situación determinada. Bueno,
el lóbulo frontal es fundamental para esto. Y hay funciones, perdón, muy importantes que son las funciones ejecutivas que van a controlar muchas otras funciones, ¿sí? Como la memoria de trabajo, hay muchas funciones ejecutivas que son importantes para la cognición y para la conducta humana. Y todas estas funciones van a estar en el lóbulo frontal. Vemos acá una vista anterior de los lóbulos frontales. Fíjense, acá están los bulbos olfatorios. Obviamente en el hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Y una región interesante y para que recuerden, en su parte más anterior nos vamos a encontrar con, a nivel cortical, con la corteza prefrontal. Y la corteza prefrontal, o sea, ¿por qué prefrontal? Bueno, primero porque es una corteza frontal, o sea, está en el lóbulo frontal y ya ahí nos sacamos todas las dudas. Ahora, ¿qué quiere decir que sea pre? Que está por delante del lóbulo frontal, o sea que es la corteza más frontal del lóbulo frontal, para que ustedes se acuerden. Bueno, hay distintas áreas, pero podemos recordar una corteza orbitofrontal, que está acá en azul, una corteza prefrontal dorsolateral, que vamos a encontrar acá, y estamos viendo una vista lateral. Ahora, la vista medial, que es esta, la cara medial del hemisferio cerebral, nos vamos a encontrar con una corteza prefrontal ventromedial y una corteza cingulada. En el caso de la corteza cingulada anterior, esto es lo que le marco acá. Recuerden solamente en líneas generales que hay subdivisiones de la propia corteza prefrontal y que van a ser importantes más adelante cuando ustedes se vayan especializando en las distintas áreas de rehabilitación. Bien, ya dijimos lo que estaba por delante de la cisura de Rolando. Ahora vamos post-rolándica, o sea, el lóbulo parietal. El lóbulo parietal nos encontramos que va a tener una gran complejidad en su estructura y una gran complejidad en sus funciones. Entre las funciones que cumple van a tener que estar en relación o van a estar en relación con la sensibilidad táctil, ¿sí? Tanto epicrítica como protopática, sensibilidad termoalgésica, pero además tiene otras funciones como es un lóbulo donde tiene muchos centros integradores de muchas regiones cerebrales y en parte tiene funciones que están en relación con la cognición social, con la empatía, ¿sí? Y con básicamente con funciones cognitivas complejas como la escritura, la lectura y el cálculo. Obviamente que el lóbulo frontal no solamente o no lo hace solo el lóbulo parietal, perdón, sino que va en relación con el resto de los lóbulos, ¿sí? Con regiones de distintos lóbulos. El lóbulo temporal, para que se hagan una idea, va a estar por debajo de la cisura de Silvio. Acá hay una división clara, no es tan clara en su región posterior con el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. Básicamente va a tener funciones auditivas, ¿sí? Porque las áreas auditivas están principalmente en el lóbulo temporal y que va a estar en relación íntima con las funciones del lenguaje, obviamente. ¿Sí? Si tiene áreas auditivas, también está en relación con áreas de la producción y el entendimiento del lenguaje junto con el lóbulo frontal. ¿Sí? Solamente como para que se hagan una idea. Ahora, también tiene funciones cognitivas muy importantes, además del lenguaje, como es la memoria a largo plazo a través del hipocampo por su estructura principal que es el hipocampo. Pero hay distintas funciones cognitivas sumamente complejas, como es ahora regiones que están involucradas en una función que se llama GPS cerebral, perdón, ahí se me trabucó. El GPS cerebral está en relación también con áreas del lóbulo temporal.
y sepan que son funciones bastante complejas. Vemos acá una vista anterior del lóbulo temporal. Fíjense cómo se ve acá. Este es el polo temporal. Cuando hay afecciones de estas áreas, va a tener no solamente puede haber patologías perceptivas, como puede ser la hipoacusia, sino también cuando hay lesiones puede afectar a puede generar tipos de afasias, pero también problemas conductuales o alteraciones conductuales, sobre todo por afección del polo anterior del lóbulo temporal. El lóbulo occipital también tiene funciones principales como son las funciones visuales. ¿Sí? La función visual, básicamente lo que más se conoce de este lóbulo está en relación con la visión, tanto el procesamiento de formas, colores, la percepción, perdón, de formas y colores y de los movimientos, que cada área de esta corteza va a estar específica para cada función, pero también con procesamiento de información de objetos tanto estáticos como de movimiento, reconocimiento de patrones visuales, percepción de formas y contrastes. Áreas de asociación van a estar vinculadas con otras áreas frontales, parietales, van a estar en relación al movimiento, al dolor. O sea, hay muchas cuestiones muy interesantes de este tipo o de estas estructuras. Y la cara interna, o sea, la cara medial del hemisferio cerebral que vemos acá, nos vamos a encontrar con una múltiple cantidad de estructuras, ¿sí? Recuerden que este es el cuerpo calloso, ¿sí? Nos vamos a encontrar con el tálamo, el hipotálamo, ¿sí? Nos vamos a encontrar con más por debajo, acuérdense, tálamo, hipo, por debajo que está el tálamo. Este va a estar conectado a su vez con la glándula hipófisis. ¿Sí? Este es el tronco encefálico. Acá vemos una sección del tronco encefálico y del cerebelo. ¿Cuáles son las circunvoluciones ahora del cerebro, del hemisferio cerebral? Bueno, tenemos circunvolución del cuerpo calloso o la corteza cingulada, pero también hay la circunvolución frontal interna, ¿sí? Circunvolución paracentral, cuadrilátera, en la circunvolución de cuña o la lingual, ¿sí? Que vamos a ver acá que en estas imágenes. Acá vemos un preparado anatómico de la cara interna, donde vemos todas las estructuras. Acá hay una resección de la corteza cerebral. Y por último la cara inferior que vemos acá, ¿sí? Donde vamos a tener la cara inferior del lóbulo frontal. Vemos apoyado acá el bulbo olfatorio, el primer par craneal. Están seccionadas las cintillas ópticas. Acá vemos el quiasma óptico. La cara inferior del lóbulo temporal, y recuerden que en el encéfalo, así sin reseccionar el tronco encefálico del cerebelo, no vamos a ver tanto el resto de la cara inferior del lóbulo temporal ni del lóbulo occipital. Hay distintas circunvoluciones a nivel temporal. Recuerden, en la cara inferior, muy importante a tener en cuenta el hipocampo, ¿sí? Y regiones que están alrededor del hipocampo que no lo vamos a detallar, pero son importantes para las distintas funciones cognitivas. Dentro del hipocampo, acá como lo vemos, básicamente están en relación con funciones de la memoria a largo plazo, por ende del aprendizaje, sobre todo el aprendizaje que está en relación con el contexto emocional, porque está vinculado y conectado a la amígdala cerebral y con esta función nueva que se está estudiando, que es el GPS cerebral, que básicamente poder generar una cartografía de nuestro entorno y poder relacionarnos con nuestro entorno, tener básicamente, para que se hagan una idea simple, un mapa de los entornos habituales en los que nosotros nos desenvolvemos. ¿Por qué es hipocampo? Ustedes se preguntarán. Bueno, porque su forma es similar o recuerda a un caballito de mar. Acá lo vemos al hipocampo en un corte coronal, ¿sí? A tener en cuenta. Y un área, un hub, que se le dice ahora
a ciertas regiones cerebrales muy importantes porque tiene una rica conectividad. Acá tienen algo un poquito más gráfico de cómo es el hipocampo, fíjense. Es parte también, recuerden, del sistema límbico, y acá vemos un corte. Acá está el giro dentado, también famoso giro dentado, y va a estar en relación con la amígdala cerebral, que lo vemos acá. ¿Sí? Está la amígdala cerebral, el hipocampo, la corteza cingulada, el hipotálamo, y en conjunto van a formar parte del sistema límbico. Por último, recuerden que ambos hemisferios cerebrales están interconectados entre sí por fibras blancas, que es el cuerpo calloso. ¿Sí? Esta sustancia interhemisférica que comunica a ambos hemisferios cerebrales se denomina cuerpo calloso, ¿sí? Sumamente importante para recordar en la neuroanatomía. Bueno, espero que les sea de utilidad. Hemos llegado hasta acá. Les deseo éxitos en sus estudios y nos vemos pronto en otra clase de neuroanatomía aplicada a la semiología.